Shabbat Shalom, casa de Israel, el santo bendito sea, les bendiga abundantemente. Les saluda su maestro de Torah, Yehoshua ben Jacob. Muchas berajot para todos. Director Rosh de la Yeshiva Beit Israel, Instituto de Torah Mesiánica para la casa de Israel. Y en este precioso Shabbat, 10 de Shevat, 10 del mes 11 del calendario de la Torah, del año 5781, como se señala en nuestro calendario. Correlativamente con el calendario gregoriano, nos encontramos a día 23 de enero, sábado 23 de enero del año 2021, en donde las sinagogas en todo el mundo y las congregaciones competentes a la casa de Israel compartimos la lectura de la Parashat Bo, que se encuentra en el libro de Éxodo, Sefer Shemot, a partir del Perek 10, desde el Pasuk 1 hasta el Perek 13, Pasuk 16. De esta manera, entonces, hemos pautado para el día de hoy nuestra enseñanza sobre esta Parashat, y vamos a estar tratando específicamente sobre los 7 sellos del Apocalipsis, que se encuentran en la lectura sugerida de la Parashat de esta semana. La lectura sugerida de la Parashat de esta semana se está leyendo exactamente el libro de Apocalipsis, capítulo 6, exactamente el capítulo 6, desde el verso 1 hasta el verso 17, que es en donde se trata acerca de el Aharit Hayamim, los postreros días o tiempos del fin, en donde acontecerán una serie de situaciones que estamos estudiando dentro de su contexto judío, hebreo, original. Y como este tema tiene bastante que estudiar, que analizar, quiero comenzarlo rápidamente para que pueda alcanzar este momento de estudio, para así poder comprender de la manera más correcta posible todo lo que se relaciona con el libro de Apocalipsis. Hemos venido dando una serie de enseñanzas sobre el libro de Apocalipsis. Con anterior oportunidad pudimos profundizar en lo que fueron las plagas postreras, las 7 plagas postreras del Apocalipsis, cuyo estudio pueden también consultar en nuestro canal de YouTube. Está totalmente disponible para que usted allí haga sus apuntes y entonces profundice en cuanto al tema. Y estamos dando entonces este legado a esta generación, en donde podemos comprender las escrituras dentro de un ámbito hebreo original. Y así hemos llegado entonces a este momento que estábamos esperando para comenzar a profundizar en cuanto a los 7 sellos del Apocalipsis, que se encuentran exactamente en Apocalipsis capítulo 6. Si tienes allí tu Brit Hadashah a la mano, te invito para que me acompañes al libro de Apocalipsis, capítulo 6, desde el verso 1. Vamos a estar estudiando a partir del verso 1. Y allí se trata sobre los 7 sellos, cuyos 7 sellos culminan en el capítulo 8, que luego vamos entonces a estar profundizando en él. De esta forma, entonces, como ya lo dije, la lectura sugerida del Brit Hadashah para esta semana es Hitgalut. Hitgalut es el nombre original de nuestro libro de revelaciones. Es el nombre original del libro de Hitgalut. De esta manera, entonces, se llama así en su correspondiente literatura hebrea, porque en la literatura judía tradicionalmente se coloca el título según la primera palabra principal que es mencionada. De esta forma, nuestro libro de Hitgalut, de Apocalipsis, comienza diciendo Lejalon Hitgalut mi Yeshua HaMashiach. Esta es la revelación de Yeshua el Mesías. Por esto, en su correspondiente contexto literario judío, se le reconoce como Hitgalut, revelación. El título Apocalipsis más bien fue instituido
en la era patrística fue instituido, el título de Apocalipsis fue instituido en la era patrística, que fue para los primeros 7, 8 siglos de nuestra era, en donde los padres de la iglesia empezaron a asimilar conceptos griegos a la sabiduría judía, pero esto era a causa del antisemitismo, un tremendo antisemitismo que tenían ellos en contra de los judíos, y quisieron quitar el contexto original judío de todos los libros, dentro de cuyo ámbito se consolidó finalmente en el Concilio de Trento, Concilio de Nicea. Hicieron varios concilios los padres de la iglesia y quitaron de la Biblia judía, que nosotros hoy tenemos, los conceptos judíos originales, los quitaron y empezaron a abordarnos con bastantes conceptos griegos totalmente paganos que nos desviaron. Pero como este libro, originalmente el libro de Apocalipsis, el libro de Hitgalut, de revelación del Mashiach, originalmente es profecía judía, comprenderse únicamente basados en esta óptica hebrea y no una óptica griega. Si pensamos que lo vamos a poder comprender bajo una óptica griega, pues estamos equivocados. Solamente se puede comprender bajo una óptica judía, y para ello debemos estudiar la cultura judía, debemos poder analizar el estilo de vida judío, la cosmovisión judía en total. Inclusive en esa búsqueda muchos de nosotros nos hemos encontrado incluso con nuestra propia identidad judía, porque resulta ser que muchos de nosotros, la Casa de Israel, por eso esta yeshiva se llama la Casa de Israel, es el instituto de Torah mesiánica para alcanzar a toda la Casa de Israel, para que la Casa de Israel retorne a la Torah de Hakadosh Baruj Hu. De esta manera, entonces, muchos de nosotros, buscando las raíces hebreas de nuestra fe, hemos encontrado nuestra verdadera identidad judía, hebrea, como Casa de Israel. Así que dentro de la misma Torá encontramos un sinnúmero de profecías descifradas que han sido enunciadas a lo largo del Tanaj. Todo el Tanaj, que es lo que se conoce popularmente como Antiguo Testamento, el Tanaj es profecía judía, todo desde la Torá. Vino una profecía que todos los profetas, los Nevi'im, como Jeremías, Isaías, y Ezequiel, Oseas, Amós, estos profetas descifraron del mismo código de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia, toda esta profecía. Y ahora el libro de Hitgalut nos viene a otorgar una óptica mesiánica de estas profecías. Ese es el objetivo principal del libro de Hitgalut. Recordemos que Hitgalut es el nombre original del libro de Revelación o Apocalipsis, como se conoce dentro del contexto griego, pero dentro de su contexto judío original es Hitgalut. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el libro profético de Hitgalut? El libro profético de Hitgalut nos viene a mostrar el contexto mesiánico de la profecía del Tanaj. Toda la Torá contenía una profecía que tenía que ser descifrada por medio del Ruach de la Nebúa. El Ruach de la Nebúa es el espíritu de la profecía. Y este Ruach se encontró mostrándole todos estos secretos a Yohanan Hashaliach, a Juan el apóstol. El nombre original es Yohanan Hashaliach. Se encontró y le mostró las revelaciones proféticas de la Torá y el Tanaj, el Antiguo Testamento, cuyo nombre original es dentro de un contexto mesiánico, se lo mostró dentro de un contexto mesiánico. Entonces, el libro de Hitgalut son profecías dentro del contexto mesiánico. De esta manera, la profecía acerca de los 7 sellos del Apocalipsis, y esto es lo primero que vamos a empezar a descifrar dentro de la Torá, la profecía mesiánica del Apocalipsis y los sellos, se encuentra codificada en la Parashat Bo. La profecía del Apocalipsis, con todo lo que ella envuelve, se encuentra profetizada en la Parashat Bo. Se encuentra allí profetizada. Pues resulta ser que cuando Yohanan Hashaliach se le muestra esta revelación específicamente de los sellos del Apocalipsis, él testifica claramente escuchar una voz que le dice, ven. Así es, esa es la voz que constantemente le dice. Vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 6, verso 1, cuando le dice, ven y mira. Y luego en el verso 3 nuevamente le vuelve a decir, cuando se abre el segundo sello, le dice, ven y mira. Y luego cuando se abre el tercer sello, entonces también se le dice lo mismo. Y el cuarto también se le dice lo mismo, ven y mira. Pues la versión
popular la encontramos así, como ven y mira, en la versión popular es que nosotros tenemos. Pero en la versión original hebrea, su texto hebreo, se encuentra la palabra bo, y es exactamente el título de nuestra parashat. El título de nuestra parashat es Parashat Bo, pues esta es el verbo o la palabra que implementa el libro de Apocalipsis, como ven y mira. Realmente se encuentra es la palabra hebrea Bo. Entonces acá tenemos que darnos cuenta que lo que está haciendo el Mashiach, porque la revelación del Apocalipsis es una revelación del mismo Yahshua HaMashiach, es connotar la relación que existe entre los sucesos de Egipto con los sucesos que se relatan en la profecía de Hitgalut, en la profecía de la revelación de los tiempos de los postreros días, de la Harit Hayamim. Esto es lo que hace el Mashiach Yahshua, lo que le está mostrando a Yohanan, para que se dé cuenta que en el relato, porque la Parashat Bo nos trata sobre las plagas que vinieron sobre Egipto. De eso nos trata la Parashat Bo. La Parashat Bo nos habla de las plagas que vinieron, las últimas plagas que vinieron sobre Egipto, la mortandad y todo esto, y juntamente con la Parashat Baerá también nos viene hablando sobre las plagas. Y es por eso que por el Ruach de la Nebúa, el espíritu de la profecía, nosotros hemos sido guiados como Yeshiva de instruirles en lo correspondiente, para que podamos conocer y entender el contexto profético y mesiánico, judío hebreo original de las profecías que se encuentran en el libro de Apocalipsis, basándonos en estas parashot, porque estas parashot están totalmente relacionadas con lo que habla el libro de Apocalipsis claramente cuando lo relacionamos como lo estamos haciendo. Las plagas postreras con las plagas de Egipto y la Parashat Bo juntamente está relacionada entonces con los 7 sellos, porque los sellos son presentados bajo esta terminología hebrea Bo, la cual es por estar como título de una parashá. Esta terminología hebrea y toda palabra hebrea que los sabios judíos encontraron como título de enunciado de una parashá, porque así era como comenzaba su párrafo, como ya se indicó, la literatura hebrea tiene esto por costumbre, colocar el título conforme a la palabra principal que aparece en un libro. Es decir, el libro no lleva su título por el contenido que éste le contiene, sino que el libro debe llevar su título por la palabra que se menciona. Y de allí también se desentrañan secretos. Así como, por ejemplo, la Parashat Bo comienza diciendo, ven a Faraón. El santo bendito sea Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe que se acercara a Faraón. Pero en vez de usar la terminología Kareb, que se traduce como acercarse, o Lejá, que se traduce como ir o caminar o ve, sino que realmente la terminología hebrea que se usa es la palabra hebrea Bo. Y esta terminología hebrea Bo, nuestros sabios jajamín la estudiaron profundamente. Fue una palabra muy significativa dentro del lenguaje hebreo de la Torá. Y uno de ellos que comentó al respecto fue el Rab Shimon Bar Yochai, conocido dentro del mundo rabínico como el Rashbi. El Rab Shimon Bar Yochai nos explica referente a la terminología hebrea Bo como una palabra que implementó a Kadosh Baruj Hu en su Torá para introducir, porque la palabra hebrea Bo también significa introducir o entrar, para introducir a Moshe en el trasfondo espiritual que operaba en Faraón. Esto fue lo que procuró transmitir a la Neshama de Moshe para que él inspeccionara en Faraón y se percatara de cuál era el trasfondo espiritual, cuáles eran las fuerzas del mal, fuerzas malignas y oscuras que operaban en Faraón para poder acabar con él contundentemente. La palabra hebrea Bo, además de significar ven, en un contexto más profundo y cabalista, es decir, espiritual, significa introducirse dentro de un ámbito espiritual. Esto se encuentra en el Zohar Parashat Bo, explicado por el Rashbi, Shimon Bar Yochai. De esta manera, Moshe descubrió en este caso que lo que operaba detrás de Faraón era el mismo dragón, con el cual Elohim librará una gran batalla en los postreros días. Esto lo indicó Shimon Bar Yochai y comienza a hablar sobre este gran dragón. En hebreo la terminología que se emplea para dragón en realidad es la palabra hebrea tanin. La palabra hebrea tanin significa serpiente marítima, pero a manera de monstruo, no es cualquier serpiente. Y se asocia
con el animal mitológico dragón. Pero debemos connotar que el dragón como tal tiene su origen en la China, en Asia Oriental, en la lejana Asia. Pero en realidad aquí la terminología hebrea es Tanin y aplica a un monstruo que fue creado por Akadosh Baruj Hu desde la misma creación, exactamente en Génesis, en el libro de Génesis, Bereshit, Perek 1, Pasuk 21, donde dice que Elohim creó los grandes monstruos marinos. Desde ese mismo momento, Hashem tuvo un conflicto con esta bestia en los ámbitos superiores, es decir, en un contexto espiritual. Y esto es lo que Akadosh Baruj Hu le mostró a Moshe cuando le dijo, Bo, introdúcete y date cuenta del mundo espiritual que está operando en Faraón. Y entonces Moshe descubrió que era el mismo dragón que se había levantado en contra de Elohim. Y luego añade diciendo que Elohim librará una gran batalla con él en los postreros días. En los postreros días, Hashem Elohim librará una gran batalla en contra de este dragón. Entonces tenemos que saber aquí que la profecía del Tanaj ya había anunciado al respecto. En la profecía del Tanaj, exactamente Yeshayahu Hanabi, Isaías capítulo 27, verso 1, nos dice de la siguiente manera: en aquel día Hashem, Yod-Kei Bakei, castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa. Matará al dragón que está en el mar. Es lo que declaró Isaías capítulo 27, verso 1. Y lo que estaba hablando era respecto al gran combate final que explicamos en las 7 plagas postreras sobre la popular batalla final, la guerra mundial última que va a vivir la humanidad, conocida como el Armagedón. Pero en realidad su nombre es Har Megiddo, porque es una guerra que comenzará en el monte de Megiddo, situado en Eretz Israel, en la Tierra Santa. Entonces, si aplicamos este contexto judío, la profecía de los 7 sellos, el contexto judío de la palabra hebrea bo, que significa introducirse, entonces nos vamos a dar cuenta que cuando estos sellos se presentan con una voz superior que declaró, así como cuando se le dijo a Moshe, bo, quiere decir que la apertura de estos sellos ponen en libertad todas las fuerzas malignas y negativas que operan en contra del pueblo de Elohim. Porque esto era lo que estaba haciendo Mitzraim, Faraón, en Mitzraim, en Egipto. Lo que estaba haciendo era permitir que todas estas fuerzas malignas y negativas operaran a través de él en contra del pueblo de Israel, que es el pueblo de Elohim, nosotros. Por esto, la palabra aplicada para ellos aquí es Hotmot. Esa es la palabra que se le aplica a los sellos. La palabra hebrea que encontramos para sellos dentro del libro Apocalipsis, capítulo 6, es la palabra hebrea Hotmot. Esta palabra hebrea Hotmot contiene la partícula Mavet. La partícula Mavet alude a la muerte. Eso es lo que significa la palabra Mavet, que se encuentra dentro de la palabra hebrea Hotmot, que culmina con las letras Mem, Baf y Taf. Esa es la partícula que se lee Mavet, muerte, porque vienen del lado negativo del mundo espiritual, es decir, de las fuerzas del mal. Eso es lo que se nos quiere connotar con estos sellos, a tal punto que podemos ver cómo el cuarto sello incluso trae el ángel de la muerte que es Mavet en hebreo, cabalgando juntamente con su alforja, según el contexto judío, es el Sheol. Y nuestras versiones populares dicen la palabra griega Hades. La palabra griega Hades no da el contexto judío apropiado de la terminología hebrea Sheol. La terminología hebrea Sheol es aplicada al lugar hacia donde van los muertos. Entonces, el principal objetivo de este cuarto sello será llevarse a las personas, las almas de las personas hacia el Sheol, hacia su reino oscuro, y se va a valer de cualquier cosa para hacerlo. Dice aquí en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 6, nos dice respecto de este sello, nos habla que vendrá con espada, con hambre, con mortandad y contra las fieras salvajes, contra los animales. Pues aquí espada, en el contexto de la Torá, aplica a guerras
que van a haber, grandes guerras que van a haber. Y aquí el contexto de hambre aplica a crisis económica mundial. Mortandad aplica a enfermedades letales como las que estamos viviendo hasta la actualidad, y dice que afectarán incluso a los animales, así como la plaga del ganado que afectó en Egipto. Otra conexión de esta profecía apocalíptica que podemos encontrar con la Parashat Bo es el protagonismo del Cordero. Cuando se dice que el Cordero es el que se dispone para desatar los sellos. Él es el que desata estos 7 sellos, el Cordero. Diversos falsos mesías se han autoproclamado a lo largo de la historia. Diversos falsos mesías, eso nosotros lo sabemos. Pero solamente uno resucitó, y es Yeshua el Mashiach. Él fue el único que resucitó. Es el único y verdadero Mashiach de Israel. Este acto es lo que precisamente lo convierte en el verdadero Mashiach de Israel, y por consiguiente le da toda la licencia y la autoridad para abrir y juzgar al mundo entero, para abrir los sellos y juzgar al mundo entero, porque así está declarado en Hechos capítulo 17, verso 31. Hechos capítulo 17, verso 31 es donde Shaul Hashaliach, Pablo el apóstol, explica respecto de un título nuevo que ha adquirido el Mashiach, como Shofet HaOlam. Shofet HaOlam quiere decir juez del universo o juez del mundo. Entonces, ahora, con la apertura de los sellos, el Mashiach empieza a fungir en el mundo como juez del universo. A través de estos sellos, entonces, se liberan los juicios contra el mundo. Esto es lo que vienen a traer estos sellos, esto es lo que nos muestran estos sellos. Por eso es que el libro de Apocalipsis, antes de hablar de las 7 trompetas o 7 shofarot, cornetas de carnero, como se conoce, cuernos de carnero, como se conoce en hebreo, antes de hablar de las 7 plagas postreras, antes de hablar del establecimiento del reino, primero nos habla de los sellos, porque los sellos son los que dan apertura a la liberación de los juicios severos contra el mundo. La profecía lo presenta como el Cordero, entonces, como lo dije, y esto lo encontramos exactamente por primera vez dentro del libro de Apocalipsis de Hit Galut, en el capítulo 5, verso 6. Capítulo 5, verso 6 de Apocalipsis es el que nos dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero que inmolado tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales también tenía 7 espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. Este cordero, entonces, no era un cordero peculiar, normal, sino que era diferente. Era un cordero que tenía sus características propias, y es porque la palabra hebrea implementada y para cordero, en realidad no es cordero. La palabra hebrea para cordero, que en este pasaje de Hit Galut, capítulo 5, verso 6, y los pasajes que posteriormente nos hablan sobre la apertura de los sellos, la palabra hebrea que debe aplicarse, si es cordero, debe ser la palabra hebrea keves. La palabra hebrea keves es la que se traduce como cordero. Pero en realidad aquí encontramos es la terminología hebrea jasé. La terminología hebrea jasé. Esta palabra significa animal kosher, apto para sacrificio. Esto es lo que significa técnicamente la palabra hebrea jasé. Y resulta ser que esta misma palabra hebrea jasé también incluso relaciona los sellos del Apocalipsis que presentan al Mashiach como el jasé. Los sellos del Apocalipsis los relaciona directamente con la Parashat Bo, nuevamente, con la Parashat Bo. Por eso es que la lectura sugerida del libro de Apocalipsis, mejor aplicada dentro de su contexto profético, mesiánico, hebreo, judío, original, es Apocalipsis capítulo 6. Es la lectura sugerida del Brit Hadashah que debe acompañar la Parashat Bo. Porque incluso la palabra jasé, con la que se presenta el Mashiach como un animal kosher, apto para sacrificio, es la misma terminología que encontramos en esta Parashat Bo, exactamente en Éxodo capítulo 12, verso 5. En Shemot capítulo 12, verso 5, es donde se nos presenta allí el mitzvah sobre el animal apto para el sacrificio de Pesaj. Allí es donde se nos presenta el mitzvah sobre el animal apto del sacrificio de Pesaj. De tal manera que entonces lo que nos está diciendo aquí el libro de Apocalipsis
es que ese animal apto para sacrificio de Pesaj, ese animal kosher, que en términos generales se aplicó a cordero hasta el día de hoy, ese es el Mashiach. El Mashiach que fue presentado en Pesaj, ese es el mismo que ahora viene y abre los sellos. Ese animal que se refirió en Éxodo capítulo 12, verso 5, cuando el Rab Eliezer es otro de los sabios que nos da en su Mesitat, en su libro de comentarios a la Torá, él nos explica, nos da una interpretación rabínica mesiánica de lo que es este animal y lo presenta como el Mashiach ben Yosef. El mismo Rabí Eliezer nos comenta en sus comentarios rabínicos antiguos, sus estudios de los sabios Jajamín, él nos comenta y nos dice que este animal no es llamado Keves, sino Jasé, para aludir al Mashiach ben Yosef, cuyo Mashiach, con su sangre, redimirá a Israel en el Aharit Hayamín, en los postreros días. Así como él lo dice textualmente, dice que esta sangre redimirá a todo el pueblo de Israel en el futuro, es decir, en el Aharit Hayamín. ¿Y de qué nos redimirá? Pues aquí tenemos que aprender el concepto hebreo de la palabra Shua. El concepto hebreo de la palabra Shua original, en realidad no solamente tiene que ver con la salvación de que vamos a estar en el reino del Mashiach, sino que también tiene que ver con una liberación. La palabra hebrea Shua, que alude a salvación, también tiene que ver con liberación, con ser librado ¿de qué? De muchos males y juicios que acechan este mundo. Por esto se presenta al Mashiach dentro de la profecía de los sellos como el Jasé, como el animal kosher o cordero que con su sangre nos libra de los juicios severos que vienen sobre el mundo. Pues la palabra Shua significa también liberación. Entonces el Mashiach Jasé se dispone a recibir esta Megilá, este pergamino. Megilá en hebreo, pergamino o pequeño rollo, es decir, de menor categoría a un sefer. Un sefer es de mayor categoría, como decimos, el sefer Torah, el rollo de la Torah, tiene una categoría muy sagrada, pero las Megilot, los pergaminos, tienen categoría sagrada menor. Así que este rollo que recibe el Cordero se debe entender dentro de su contexto judío hebreo original como Megilá. Megilá. Así, de esta manera, entonces, esta Megilá es recibida y en asociación con la Parashat Bo, encontramos que el poder que emanaba de la vara de Moshe era tan maravilloso, pues contenía grabada en ella la combinación de todos los nombres divinos de Akadosh Baruj Hu. La vara de Moshe, lo que conocemos como la vara de Moshe, tenía grabada dentro de sí toda la combinación de los nombres divinos de Akadosh Baruj Hu. La activación de estos nombres eran el origen del poder de esta vara. Esta vara tenía tanto poder porque contenía escrita en todo, desde el principio hasta el final, desde una punta hasta la otra, toda la configuración de los nombres divinos de Akadosh Baruj Hu. Pues de la misma forma, esta Megilá contiene dentro de sí la configuración poderosa y enigmática de los nombres divinos de Akadosh Baruj Hu. Esta Megilá contiene toda la configuración y combinación de los nombres divinos de Akadosh Baruj Hu, porque eran esa combinación la que traía los juicios severos y las plagas sobre Egipto. De la misma manera, esa misma configuración se encuentra dentro de esta Megilá. Pues esto es mucha costumbre en un ámbito espiritual judío. Cuando se está escribiendo un libro sagrado, se escribe con tal de combinar nombres divinos de Akadosh Baruj Hu, porque el santo bendito sea tiene un gran nombre, eso es cierto, Yod Kei Bat Kei, el nombre de las 4 letras, es el gran nombre de Hashem, pero aparte de eso, él tiene otros nombres y nosotros nos hemos percatado incluso a simple lectura como el Shaddai, como Elohim y otros más que en su debida oportunidad seguro se los compartiré. Pero por ahora debemos reconocer esto, que la vara de Moshe contenía grabada toda la configuración de todos los nombres divinos de Akadosh Baruj Hu. Imagínate, un poder descomunal tenía esta vara y por eso que trajo las plagas y todas esas señales, maravillas y milagros y portentos hacía. Y más precisamente porque esta vara era la vara de Elohim. Esta vara era precisamente la vara de Elohim, como se testifica en Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 5, 4, cuando se le está entregando la vara
dice que Elohim le entregó su vara de él. Esta vara provenía directamente del Gan Edén, del huerto del Edén. Así también ahora el Mashiach es digno de activar la manifestación poderosa de la combinación de los nombres divinos contenidos en esta pequeña Megilá, en este pequeño rollo que recibe, que está envuelto en 7 sellos, está cerrado sobre 7 sellos, cuyos sellos debemos saber también dentro de un contexto judío, un sello que contenía un libro podía ser usado a base de barro o a base de la misma sangre del rey. A base de barro o a base de la misma sangre del rey. Esto lo aprendemos del comentario del libro de Hadassah, de los sabios Jajamín, que nos explican que el decreto de Ahashverosh, primero, que era para muerte de los Yaudín, de los judíos, fue sellado con barro. El decreto de Ahashverosh, de Asuero, en los días de Esther, fue sellado con barro. Esto lo explican los sabios Jajamín en sus comentarios del libro de Hadassah. Entonces también nos dicen que si hubiera estado este decreto sellado con sangre, pues no se podía anular, porque un decreto sellado con sangre no se puede anular, pero un decreto sellado con barro sí se puede anular. Entonces, cuando se buscó la manera de anular el secreto de Ahashverosh de Asuero, pues se inquirió en ello y se vio que era de barro. Incluso eso se aprende del mismo texto hebreo del libro de Hadassah. De esta misma manera, esta Megilá, estos sellos están sellados, pues no con barro, sino con la sangre del Mashiach. Están sellados con la sangre del Mashiach. Por eso es que entonces el Mashiach Yeshua, dentro de este ámbito judío, se vuelve digno de aperturar estos sellos. Ahora, estos sellos desatan el mayor juicio divino nunca antes visto en el mundo. Eso es lo que vienen a desatar estos sellos, el mayor juicio nunca antes visto en el mundo. Y tiene que ser así, pues el objetivo de estos juicios es traer un fin total a las fuerzas del mal. Ese es el principal objetivo por el cual se abren estos sellos, para traer fin a todas las fuerzas malignas que se levantan día a día, generación tras generación, en contra del pueblo de Elohim. Por esto mismo, la apertura del 6º sello, por ejemplo, muestra las almas de los tzadikim, de los justos que están delante del trono de Akadosh Baruj Hu, que reclaman venganza por su sangre. Esto es lo que reclaman ellos, venganza por su sangre. Pues durante los primeros sellos prácticamente se le dio la tierra a las fuerzas del mal, como se indica en el primer sello. El primer sello nos habla de un caballo blanco que viene y el que lo monta se les da una corona. Pues esta corona aquí rápidamente indica un reino mundial. Y el caballo blanco nos muestra autoridad espiritual, porque el blanco dentro de la espiritualidad judía tiene que ver con los ámbitos espirituales más altos, más elevados. Así que es una autoridad tremenda que tiene este hombre. Y también el blanco a su vez está asociado con la paz, de tal manera que este jinete presentado aquí es el mismo anti-Mashiach. Este jinete presentado aquí es el mismo anti-Mashiach, que estará gobernando el mundo con gran autoridad espiritual en medio de una aparente paz mundial, tal como se está viniendo dando todo, que Israel está firmando varios acuerdos de paz. Es decir, que su gobierno mundial será establecido principalmente dentro de un ámbito religioso y una falsa paz que luego será quebrantada. En el segundo sello aparece un caballo rojo. Este es el color de la severidad divina, Geburah. El atributo de Geburah, de la severidad divina en el ámbito judío, es representado por el color rojo. Así que el segundo sello, autoridad divina, y con él se quitará aquella falsa paz y habrá espada. La espada que ya hablamos representa guerra mundial. Con el tercer sello se muestra un caballo. Aquí es necesario acotar que este sello que nos habla sobre las guerras que se han presentado, porque habla de las espadas, está también relacionado con el cuarto sello, que tiene que ver con las guerras también, porque nos habla de espadas.
Entonces, dentro de este ámbito, tenemos que aprender el concepto hebreo de shober, el concepto hebreo de shabar, que es la raíz que significa cuando se están abriendo los sellos. En realidad no se alude al verbo abrir en el texto hebreo, aunque así lo encontramos en las versiones populares en el español. Pero en el texto hebreo se encuentra la raíz shabar, que es aplicado a rompimiento, un rompimiento que se hace, un quebrantamiento que se hace poco a poco. Entonces, de esta manera, los sellos del Apocalipsis, dentro de un contexto profético general, se van cumpliendo poco a poco, de generación en generación, a lo largo de la historia, y esto lo profundizaremos un poco más adelante. El tercer sello se muestra como un caballo negro con un jinete que lleva una balanza donde se declara en nuestras versiones populares, dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Así es como dice, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes. Shalom, continuamos con nuestra transmisión en vivo acerca de nuestro estudio de los 7 sellos del Apocalipsis en su contexto judío hebreo original. Dentro de lo que fue la primera parte de este estudio, estuvimos analizando apenas los primeros sellos, y nos encontramos precisamente nos encontramos analizando la frase hebrea que se aplica dentro del sello que se encuentra exactamente en Apocalipsis capítulo 6. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, verso 5. Exactamente en el verso 6, cuando se habla de la balanza que es presentada con aquellos denarios, los denarios que de repente se dice que una medida de trigo, dice exactamente así, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni tampoco dañes lo que es el aceite ni el vino. Entonces aquí esta frase de repente la encontramos un poco difícil de nosotros poder comprender y nos encontrábamos a punto de descifrarla dentro de su contexto judío. Rápidamente voy a compartir aquí los enlaces para la transmisión para que así se puedan conectar. Todos nuestros amigos de la Casa de Israel se puedan conectar y puedan seguirnos en esta transmisión en vivo. Tenemos acá que encontramos lo que es esta frase que dice dice, y oí una voz en el tercer sello, se escuchó una voz que declaró sobre unas medidas sobre los denarios, y dice así exactamente, 2 libras de cebadas por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. 2 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. En realidad, el texto hebreo, como lo estábamos explicando, no dice exactamente esto, sino que menciona sobre que el salario que recibirá una persona, como pago, no le alcanzará sino para comprar simplemente un pedazo de pan, porque se implementa la palabra hebrea lejem, alimento, así que no se aplica simplemente a que solo podrán tener para comprar escasamente un alimento al día.
Entonces tenemos que esta es la presentación de lo que es el tercer sello. De esta forma, entonces, nos indica un déficit financiero mundial que va a haber en la economía en la que será sumergido el mundo de los postreros días a causa de la corrupción económica mundial, por lo que se indica una balanza injusta. Esta balanza que se presenta y hace esta declaración es simplemente injusticia económica, que antiguamente la balanza, se entiende esto porque antiguamente la balanza era un instrumento utilizado para hacer transacciones económicas antiguas, para pesar las monedas, pero se coloca aparte el aceite y el vino para designar la clase rica, mientras que la cebada representa la clase pobre, porque la cebada es un alimento para los pobres, mientras que el vino y el aceite siempre fue designado para los más ricos. De tal manera que por esta crisis económica, el que viene sobre el caballo blanco implantará un nuevo sistema económico mundial. Se implantará un nuevo sistema económico mundial entonces debido a un déficit financiero que va a haber y será establecido por el que conocemos nosotros hoy como el anti-Mashiach, que hará más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Eso es lo que básicamente querrá hacer. Luego se nos muestra el cuarto sello. Este cuarto sello, como se explicó, trae el ángel de la muerte. Algo muy interesante a destacar aquí en cuanto a la terminología hebrea implementada para abrir el sello, que se explicó en nuestra primera parte, se indica popularmente, en realidad es la palabra hebrea shabar, porque abrir en hebreo no es shabar, sino petach, es abrir, mientras que shabar sí se aplica aquí a la apertura de los sellos, porque para abrir esta megila, este rollo, tenía que abrirse con cierto cuidado para no afectar el pergamino. Por esto el uso de este término. Inclusive esto obedece al principio cíclico con el que se entiende la profecía judía. Toda profecía judía se cumple cíclicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cíclicamente hasta que llega su pleno cumplimiento. El mejor ejemplo lo encontramos en la palabra profética que se le fue dada a Abraham Avinu. A Abraham Avinu se le fue dada una profecía, una palabra profética. ¿Cuál es esa profecía que se le dio? Que toda su descendencia heredaría la tierra de Eretz Israel. Pero hasta el día de hoy, como hemos visto, primero Abraham no pudo poseer la tierra, sino que fue hasta la generación de Josué que la poseyeron. Luego la perdieron en el cautiverio babilónico y la recuperaron años más tarde a través de Esdras y Nehemías. Luego la perdieron con los griegos nuevamente en los tiempos de Antiguo Cuarto Epífanes y la recuperaron con los macabeos hasta que la perdimos en el año 70 de nuestra era y los romanos entonces empezaron a hacer el desastre en Jerusalén y hasta el día de hoy todos estamos en la diáspora y poco a poco hemos ido retornando a Tierra Santa todos hasta que retorne completamente el Mashiach y esta palabra profética acerca de heredar la tierra se cumplirá plenamente. Es decir, se ha ido cumpliendo en partes, se ha ido cumpliendo poco a poco de generación en generación, pero con la venida del Mashiach entonces se cumplirá completamente la profecía, porque el Mashiach viene a eso, a completar todo, a cumplir todo, tanto la Torá como la profecía. Este mismo principio cíclico es aplicado a la profecía judía del Apocalipsis, por supuesto, porque el libro de Hitgalut es profecía judía, en donde los sellos se han ido cumpliendo cíclicamente, poco a poco, hasta que retorne el Mashiach y se cumplan completamente. Así el quinto sello, entonces, nos muestra cómo nuestros hermanos en la Emuná, que han muerto antes que nosotros, esperan delante del trono de Akadosh Baruj Hu por nuestra unión de ellos. Esto incluso es aplicado al hebraísmo que encontramos dentro de la Torá cuando se le indica a los tzadikim ser añadidos con sus ancestros. En Números capítulo 20, verso 24, cuando se usa esta palabra, ser añadido con sus ancestros, con su pueblo, para referirse a cuando morimos, cuando perecemos, los tzadikim. Entonces es a través del rompimiento del quinto sello que nosotros los tzadikim tenemos acceso delante del trono de Akadosh Baruj Hu para reunirnos con nuestros hermanos. Y para el cumplimiento profético de esto es necesario, obviamente, que sea poco a poco, de generación en generación, todos vayamos reuniéndonos. Luego el sexto sello trae un terremoto grande, como cada vez hay en cada generación, un terremoto cada vez más grande según la magnitud de los sismos calculados. Entonces, según siempre se dice, hubo un terremoto de tal magnitud, pero ahora hubo otro que sobrepasó la magnitud. Entonces, de generación en generación se ha presentado la manifestación profética cíclica,
de este sexto sello que nos habla sobre terremotos. También nos presenta el sol oscurecido, que nos indica los eclipses solares que han habido a lo largo de los años, y la luna de sangre, que son los eclipses lunares que han acaecido a lo largo de los tiempos. También se habla de lluvias de estrellas, que son vestigios de pasos de asteroides y cometas cada vez más sucesivos en las últimas décadas. Dentro de este ámbito, los eclipses vienen a ser señales importantes. Los eclipses, pues nuestros sabios la destacaron bastante en el Talmud y la explican como señal de juicio al mundo. Los eclipses, tanto el sol como el lunar, es aplicado a juicio contra el mundo. Así reconocemos entonces estas señales apocalípticas de los sellos como señales de juicio divino. Para huir de estos juicios grandes, los ricos incluso construirán fortificaciones debajo de las montañas, debajo de la tierra, y ya lo están haciendo los búnkers para esconderse de la ira divina. Para nosotros los tzadikim, nosotros no tenemos nada que temer, pues el séptimo sello nos habla sobre un malaj que trae nuestras oraciones. Este malaj se refiere en Apocalipsis capítulo 8 sobre un malaj. Este malaj se refiere al malaj HaSelijot. ¿Cuál es el malaj HaSelijot? Dentro del contexto judío se entiende como el ángel de la Selijot, de las condolencias, de las indulgencias, de los perdones. La palabra Selijot tiene que ver con indulgencia, con conceder perdón. Entonces el ángel que nos concede ese perdón es un ángel que se encuentra activo escuchando nuestras tefilot durante 40 días. Por eso es que el libro Apocalipsis capítulo 8, cuando nos habla del séptimo sello, dice que este ángel tuvo que esperar un tiempo de media hora. En realidad, en el texto hebreo aquí encontramos la palabra hebrea seá, y la palabra hebrea seá es aplicado a una medida de 40 pies. Y entonces es dentro de este ámbito que podemos relacionar a este ángel con los 40 días de Selijot, los 40 días de Teshuvah, que son desde el 1 de Elul hasta el 10 de Tisri, en donde nosotros elevamos nuestras plegarias delante de Hashem, y este ángel es el que las escucha. Incluso el mismo pasaje en Apocalipsis capítulo 8, verso 3 y verso 4 nos habla que agrega incienso a las oraciones de los tzadikim, es decir, a nuestras tefilot de Selijot. Agrega incienso para que sean recibidas como un aroma agradable y apaciguante delante de Hashem. Y dentro del ámbito profético, aquí entonces este ángel equivale al malaj HaSelijot, que los judíos elevamos plegarias delante de Akadosh Baruj Hu, y él es quien las recibe, cuya respuesta la recibimos en los días de juicio de Yom Kippur, en donde si somos fieles seremos absueltos en el juicio y los malvados serán castigados. Pues por eso es que hacemos esas plegarias los judíos para ese tiempo. Hacemos esas plegarias durante los 40 días de Selijot para poder mitigar el juicio en nuestra contra, y de esa manera entonces Hashem, cuando viene con juicio para el día de Yom Kippur, porque el día de Yom Kippur es visto como el día del juicio en el mundo, y entonces cuando él venga a juzgar las obras, no nosotros pues seamos librados de ese juicio y los malvados sean castigados, los malvados que se han levantado en contra del pueblo de Hashem. Así entonces podemos encontrar a resumidas cuentas lo que es este aspecto tan importante sobre la cosmovisión judía de los 7 sellos del Apocalipsis. En nuestra primera parte pudimos desarrollar un poco más, tuvimos un poco de fallas técnicas, pero Baruch Hashem, gracias al Eterno, que pudimos continuar y poder concluir con esta fase tan importante de lo que es el séptimo sello. Es muy importante poder comprender este séptimo sello y saber que los sellos se van cumpliendo cíclicamente, de parte en parte, de generación en generación, poco a poco, y con el Mashiach es que se cumplirán plenamente, porque precisamente estas oraciones de Selijot que expliqué son las que traen toda la apertura de estos sellos, o el rompimiento de estos sellos, como ya aprendimos, y vemos que incluso la figura principal que protagoniza la apertura, el rompimiento de estos sellos, tiene que ser el Mashiach, porque él derramó su sangre, y esa sangre es la que selló este pergamino, esta Megilá que es presentada delante de él. Así, de esta manera entonces queda bien resumida el ámbito o el contexto judío original, hebreo, mesiánico, que es muy importante, de lo que son los 7 sellos del Apocalipsis dentro del ámbito judío, basado también en la Parashat Bo.
porque estos sellos son presentados bajo esta terminología hebrea de Bo, que significa introducirse y entender las fuerzas espirituales que operan a través de estos juicios, que en este caso todas son negativas y las mismas van a ser enjuiciadas por Akadosh Baruj Hu. Dentro de este ámbito, entonces, nosotros no tenemos nada que temer en cuanto a la manifestación de estos sellos. Simplemente tenemos que saber que es el mismo Elohim, el Rey del Universo, que está trayendo los juicios para vengar la sangre de los justos derramada, para vengar toda la opresión que se ha hecho en contra de su pueblo, generación tras generación, año tras año, y entonces traer así la manifestación gloriosa de nuestro Mashiach Redentor, quien pagó un precio en la estaca del Calvario para que hoy tú y yo pudiéramos comprender estas grandes verdades y estuviéramos gozosos de esta gran revelación del libro de Gitgalut y saber que Él traerá juicios severos contra el mundo y que todos nosotros como pueblo de Hashem seremos completamente librados.